¿Realmente elegiste a Dios, o Dios te eligió a ti antes de la fundación del mundo? ¿Y si todo lo que crees sobre el libre albedrío es profundamente erróneo? ¿Y si la libertad humana no es tan libre como parece? La respuesta bíblica podría sacudir tus convicciones más profundas. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este vídeo con alguien que ame la verdad bíblica. Profundicemos juntos en las Escrituras y descubramos lo que Dios realmente ha revelado sobre la voluntad humana. La idea de que los seres humanos poseen libre albedrío absoluto goza de amplia aceptación hoy en día. Muchos creen que somos libres de elegir entre el bien y el mal, entre Dios y el mundo, entre la salvación y la condenación. Pero, ¿qué enseña realmente la Biblia al respecto? La teología reformada afirma claramente que, tras la caída, los seres humanos perdieron por completo la capacidad de elegir el bien espiritual. Están muertos en sus delitos y pecados, esclavizados por el pecado e incapaces de recurrir a Dios por voluntad propia. La Escritura es nuestra única autoridad. Y en Efesios 2:1, el apóstol Pablo declara: «Y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Muertos. No enfermos ni heridos, sino muertos. Los muertos no tienen voluntad, ni reacción, ni búsqueda. Muerto espiritualmente, el ser humano no puede, por sí solo, elegir a Dios. Y esta es la base de la doctrina de la depravación total. Jesús confirma esa realidad en João 6:44, «Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer». Esa afirmação é radical. Ninguém pode não é uma sugestão, é uma impossibilidade natural. O propio Senhor Jesús declara que, se maacao do Pai, ninguém consegue crer en Él. Eso elimina cualquier idea de libre arbitrio salvador. Alguien podría argumentar, pero yo elegí seguir a Cristo. Sí, lo hiciste, pero solo después de ser regenerado por el Espíritu. Esta elección fue consecuencia de una obra previa e invisible de Dios en tu corazón. En Juan 3:16, Jesús dice: «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». Esto no es un lenguaje simbólico, es la declaración directa del Salvador, que invierte por completo el razonamiento humano. No es el hombre quien elige a Dios, sino Dios quien elige, regenera y concede la fe. El apóstol Pablo profundiza en este misterio en Romanos 9:15-16, «Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo tenga compasión». Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Observe, no depende del que quiere. Esto destruye toda confianza en la voluntad humana como factor decisivo para la salvación. La voluntad humana no es libre, es esclava del pecado. Jesús dijo en Juan 8:34, «Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado». Un esclavo no tiene libertad. Y Pablo, en Romanos 6, muestra que el hombre natural es esclavo del pecado hasta que Dios lo libera. En Romanos 3:10-12, está escrito: «No hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado». No hay quien busque. Esto es devastador para la idea del libre albedrío. Si no hay a quien buscar, ¿cómo puede alguien elegir ser salvo por sí mismo? La voluntad humana, tras la caída, se corrompe. Sigue existiendo, pero se inclina únicamente hacia el mal. Esto es lo que llamamos la voluntad esclavizada. Lutero, en su libro La voluntad cautiva, confronta a Erasmo y muestra que la voluntad humana no es libre, sino que está bajo el dominio del pecado. Solo mediante la acción soberana del Espíritu Santo el hombre es liberado y puede entonces, regenerado, responder con fe. Esto no significa que Dios fuerce a alguien contra su voluntad. Al contrario, transforma el corazón de piedra en un corazón de carne, como profetiza Ezequiel 36:26, «Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes». La voluntad se transforma, y entonces el hombre desea acercarse a Dios, porque Dios ya lo ha llamado eficazmente. En la teología reformada, a esto lo llamamos llamado eficaz. Romanos 8:30 declara: «A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó». El llamado de Dios no es solo una invitación general, sino un acto poderoso que vivifica y transforma. El hombre no coopera con Dios en la salvación. Es salvado por Dios, quien es soberano de principio a fin. Por lo tanto,
El libre albedrío, en el sentido de la capacidad de elegir a Dios por sí mismo, no existe después de la caída. Lo que existe es una voluntad corrupta, inclinada al mal, que necesita ser redimida por Dios. Y eso es precisamente lo que Él hace en su gracia irresistible. Pero, ¿qué hay de los llamados bíblicos al arrepentimiento? ¿No demuestra eso que tienen una opción? Sí, hay llamados, pero estos llamados son el medio que Dios usa para atraer a sus elegidos. La palabra se predica a todos, pero solo quienes han sido llamados eficazmente responderán con fe. Esto es lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que se salvan, es poder de Dios. La diferencia radica en las acciones de Dios. Quienes son salvos no son más inteligentes ni mejores que otros. Fueron alcanzados por gracia soberana. Efesios 1:4-5 dice: Él nos escogió antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Nos eligió incluso antes de nacer, antes de cualquier decisión de nuestra parte. En la doctrina de la elección, vemos la gloria de la soberanía divina. Dios no es un espectador que espera la decisión del hombre. Él es el autor de la salvación. En Filipenses 2:13, está escrito: porque Dios es quien en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Incluso el deseo de creer proviene de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer con esta verdad? Debemos humillarnos ante el trono de la gracia. Saber que no elegimos a Dios, sino que Él nos eligió a nosotros, debería llevarnos a adorarlo con temor y temblor. La salvación pertenece al Señor. Y todo aquel que cree es prueba viviente de que Dios todavía salva a los pecadores hoy. Si estás escuchando este mensaje y deseas ser salvo, clama al Señor. Porque si este deseo está en ti, es señal de que el Espíritu ya está obrando. Arrepiéntete, cree en el Evangelio y recuerda que tu salvación no depende de tus esfuerzos, sino de la misericordia del Dios eterno. ¿Te has parado a pensar alguna vez cuántas veces has escuchado: Dios espera tu decisión? Pero la Biblia nunca presenta a Dios con los brazos cruzados, esperando la buena voluntad humana. Muestra al Dios que desciende, que invade la historia, que llama, transforma, regenera y salva. No espera a ser elegido. Él elige. Y cuando elige, la voluntad humana se rompe y se rehace. El pecador, antes ciego, comienza a ver. Antes muerto, cobra vida. Antes esclavo, ahora es libre, libre para desear al Dios que antes odiaba. Esto no es religión. Es un milagro. Esto no es libre albedrío. Es gracia soberana. Gracia que no solo invita, sino que conquista. Si crees hoy, no fue tu elección la que te salvó. Fue Dios quien te hizo querer elegirlo. La palabra de Dios es viva y poderosa. Si te habló hoy, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte esta verdad. Y recuerda, la verdadera libertad no está en elegir el pecado ni a Dios, sino en liberarse del pecado para elegir a Dios con alegría. Solo el Espíritu Santo puede hacer esto. Y si lo hizo en ti, entonces toda la gloria sea para Dios, no para tu voluntad.